está formado por varias sustancias, por varios organismos, como es varias estructuras del cerebro, como es la amígdala, en fin, ahí tenemos, no me quiero meter a muchas cuestiones, la hipófisis, el tálamo, pero en fin, es como si fuera el cerebro del cerebro. Cuando tú recibes imágenes, sonidos, sensaciones, el sistema límbico lo toma y manda químicos a todo tu cuerpo. Convierte las emociones que estás viendo en químicos para poder experimentar las sustancias. Entonces, el cerebro recibe las emociones, los convierte en químicos, el sistema límbico, pasan a las células, fastidian tu cuerpo, entran a través de la membrana estos químicos nefastos y entonces sí, fastidian tu genética. Y esto se hace por los pensamientos, no solamente por la alimentación, como estábamos viendo aquí. Y para terminar esta parte, que nada más es un marco de referencia para lo que te voy a presentar enseguida, déjame decirte que hay una similitud maravillosa entre la membrana de las células y un microchip. Un microchip es básicamente cristal líquido. Las membranas de las células son eso mismo. Son la misma definición técnica. Es un cristal semiconductor. Las membranas de las células tienen entradas y salidas. El microchip es un cristal conductor que entra y sale información. ¡Wow! ¿Qué te estoy diciendo? Que así como un microchip es programable, las células son programables para el éxito o para el fracaso. Fíjate bien en esto que te estoy diciendo. Una membrana de las células, que es el cerebro de la célula, es muy similar, prácticamente igual. Han hecho estudios tomando membranas celulares y durante un periodo de tiempo funcionan como microchips. Son programables, exactamente igual, para el éxito o para el fracaso. ¿Cómo lo haces? La membrana es una sustancia reguladora, emite entradas y salidas, como vimos. Y la importancia aquí es, fíjate bien, los microchips, los ordenadores y las células son programables hacia el éxito o hacia el fracaso. Tu cerebro registra información por lo que ves, por lo que sientes y por lo que oyes. Tu sistema límbico, que es el cerebro del cerebro, convierte esta información en químicos. Estos químicos van a llegar a las membranas de todas tus células vía sangre y entonces van a afectar para bien o para mal, programando tus células para el éxito o para el fracaso. Esto es lo que te estoy presentando de la manera más sencilla, pero al mismo tiempo científica. Y si las células y las microchips son programables, la segunda premisa fundamental es que el programador se encuentra afuera. Es decir, no es la célula autoprogramable. Se programa por los pensamientos, el cerebro. Es decir, una persona le pone un microchip a una computadora y quiere que haga algo, la programa. Y ojo, el programador está fuera del microchip. Cuando tú mandas químicos a tu sangre y estos afectan a través de la membrana tus genes, tú estás programando tu vida. Estás haciendo el éxito o el fracaso de todo tu cuerpo. A esto lo llamamos la biología de las creencias. Y aquí, híjole, te quiero presentar desde lo que te estoy dando del código del éxito, desde lo que te estoy hablando del código del éxito. Y hasta aquí, y quiero hacer una pequeña recapitulación porque sigue llegando gente, sigue arribando a la sala y no me gustaría que se perdieran. Estamos hablando del código del éxito, estamos presentando cómo a través de pensamientos y emociones que tienes, tu sistema límbico, que es una parte interna de tu cerebro, convierte esas emociones en químicos. Esos químicos van a ir a tocar la membrana de tus células, que es el verdadero cerebro de tu cuerpo, de la célula. Entran a través de estas entradas y salidas como un microchip igual y programan el código genético de tus células. Y entonces sí, el ambiente hace la enfermedad genética. No, los genes por sí mismos se afectan.
Entonces, esto le llamamos biología de las creencias. Hasta aquí estamos presentando algo verdaderamente apasionante. No sabes cómo me gusta presentar este tema, cómo me apasiona presentar este tema, cómo me siento presentando este tema, porque lo que te voy a dar enseguida, la primera vez que yo lo descubrí, verdaderamente me emocioné de una manera extraordinaria. La materia viva, llamada materia orgánica, está compuesta por 4 elementos, que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Y que esto representa pues, el 99% del cuerpo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Lo que voy a presentarte enseguida, créeme, te va a impresionar. Te va a crear un choque espectacular que vale la pena que revisemos. Yo la primera vez que lo vi, me impactó hasta las partes más profundas de mi ser. Por eso quiero que ahorita lo vayas entendiendo y lo analices objetivamente. Por favor, objetivamente. Con toda la tranquilidad que puedas. Con una posición científica, dijéramos. Una actitud científica. Te estoy diciendo entonces que la materia y la energía están relacionadas. La mente equivale a la energía, porque sabemos que el cerebro es un órgano eléctrico y el cuerpo es la materia. Ya Einstein hablaba de estos campos unificados, en donde él decía, la materia se afecta por la energía, y entre estas metía la gravedad y el electromagnetismo. Y quería hacer una teoría unificada donde la gravedad, la gravedad, es decir, la atracción de los cuerpos y todo esto, más el electromagnetismo y los átomos, lo que significa, lo que es el átomo, el electrón y todo esto, agregado a la materia. Le llamaba teoría de los campos unificados. La mente y la energía entonces están ahí. La mente es la energía, electricidad, y el cuerpo es la materia, compuesto por 4 cosas. Quédate con estas 4 cosas por lo que te voy a decir enseguida. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Una vez le preguntaron a Einstein, para hacer una pequeña introducción antes de lo que les voy a presentar, que qué pensaba de Dios, que qué opinaba él de Dios como el hombre más sabio o más inteligente que había en ese momento en el mundo, y le preguntaron qué piensa de Dios, y dijo, bueno, yo entiendo la naturaleza de Dios, porque cada vez que hago estudios, cada vez que hago análisis, cada vez que me meto a ver el mundo, la biología, la física, me doy cuenta que hay una inteligencia superior que se revela siempre. Cuando vemos la mayoría de las células, el universo, una estrella, no puedes menos que pensar, híjole, hay una inteligencia superior detrás de esto. Eso lo decía el hombre más inteligente. Y estoy haciendo este marco de referencia porque no te voy a presentar cuestiones religiosas, no te voy a presentar y te voy a tratar de convencer de nada. Te voy a presentar elementos científicos de lo que te está pasando en tu cuerpo, pero que tienen una situación espiritual muy interesante. Muy, muy interesante. Entonces, pues, era el hombre más inteligente del mundo, y él decía que se revela una inteligencia superior en el mundo que conocemos. Bueno, amigos, los 4 elementos que conforman nuestro cuerpo y cada célula, programable para el éxito o programable para el fracaso, son el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el carbono. Estos son los 4 elementos que conforman lo que llamamos la materia orgánica. Muy bien. Estos son los 4 elementos que conforman la materia orgánica. Miren, hace muchos años, pero hace muchos años, hubo un encuentro, como ustedes lo recordarán. Miren, los libros religiosos
vistos no como fanatismo religioso, ni siquiera como una corriente religiosa, estudiados con una objetividad, tienen sabiduría muy interesante. Y hay un momento en que en la Biblia, por ejemplo, yo estoy seguro que esto también está en el Corán y en otros libros sagrados, en el encuentro inicial que se dio entre Moisés y Dios, le pregunta, bueno, que cómo te llamas, quién eres y cómo te tenemos que nombrar. Y él dice, nómbrame Yahvé. Sabemos esto. Ojo, no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de un libro analizado científicamente a la luz de la información que te acabo de dar. Si eres religioso, qué bueno, y si no, también, no es un asunto religioso, es un asunto científico. Si analizamos estos nombres, que aquí están las letras, en el alfabeto hebreo es Yahvé, porque en el alfabeto hebreo no hay vocales, entonces la Y ya lleva la A, y así, ya, y en la B chica llevaría la E, Bej. Hace más de 2000 años los primeros israelitas o el hebreo, el arameo antiguo, le pusieron nombres a las letras y números a las letras. Cada letra tenía un número. Esto fue hace más de 2000 años. Lo que te voy a presentar no pudo haber sido investigado ahorita. Hace más de 2000 años le pusieron un número a cada letra. ¿Y qué creen que pasó, amigos? Cada uno de los números que conforman la letra del nombre de Dios corresponde en la tabla periódica al carbono, al oxígeno, al nitrógeno y al nitrógeno. Los 4 elementos que conforman la materia orgánica. Fíjate lo que te digo. En la tabla periódica de elementos, inventada muchos años después, los químicos le pusieron números a la masa específica de los cuerpos, a la masa atómica. Y entonces resulta que cada una de estas letras en el alfabeto tiene un número. Y esos números corresponden en la tabla periódica al oxígeno, al nitrógeno, al hidrógeno y al carbono. Los 4 elementos que forman la vida. Te lo voy a explicar. Yod, que es la Y, Yod es el 1. Aquí está en una tablita roja el alfabeto hebreo donde aparece. Entonces es 1. Y en la tabla periódica de elementos, el 1 es el hidrógeno. Y ahora sabemos que el hidrógeno es el fuego. ¿Por qué? Porque es el Sol. El Sol consta de un 71% de hidrógeno y solamente 27% de helio. Toda fuente de fuego en la Tierra es hidrógeno. ¿Ok? Entonces, el elemento 1, que es la Y, corresponde a lo que llamaríamos el fuego. Y en las células corresponde al hidrógeno. Recuerda lo que te dije. Toda la materia orgánica está formada por hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono. La segunda letra, numerológicamente va al 5 y representa al nitrógeno. Y representa el aire. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, el aire es oxígeno. No, amigos. Hay relativamente poco oxígeno en el aire que respiramos. El 78% de nuestra atmósfera es nitrógeno. El oxígeno solamente es el 21%. Entonces, cuando hablamos de lo que respiramos nitrógeno en un 78% y representa en los elementos al aire. La siguiente letra representa al oxígeno, que es el 6. Y tú dirías, ahí estaría el aire. No, amigos, es el agua. Todos hemos escuchado la famosa fórmula de H2O, que significa 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Sin embargo, esa agua, que cubre aproximadamente 2/3 del planeta Tierra, está hecha en un 88.89 de oxígeno. ¿Por qué esa fórmula entonces de H2O? Porque los átomos de oxígeno son más grandes que los del hidrógeno, lo que explica que aunque sea 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, el agua es 88.89 oxígeno. Y finalmente tenemos
los 4 elementos: nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono. Lo que te voy a decir es que en cada célula de cada persona está inscrito el nombre de Dios que hace miles de años Moisés recibió, Yahvé. Qué impresionante. Piensa lo que quieras. Si eres religioso, qué bueno. Y si no, sorpréndete con esta información. Simplemente, qué interesante información. En cada célula de tu cuerpo está grabado el nombre de Dios, que es el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el carbono. ¿Ok? Aquí tenemos entonces más o menos el procedimiento. No me quiero alargar mucho en esto porque lo que te voy a dar enseguida me parece sumamente importante y quiero continuar. Estudios científicos cada vez más fuertes y más recientes nos dicen, por ejemplo, en el caso del cáncer, amigo, han hecho estudios, los más, si te metes a la internet y buscas pez amarillo, ahí vas a encontrar los estudios más recientes de la ciencia sobre el cáncer. Este pececito amarillo, por su propia estructura, permite a los científicos estudiar perfectamente cómo se genera el cáncer. Y hay un artículo ahí de 50 hojas que te dice que el cáncer se genera en la célula para generar esos problemas que llamamos tumores, porque se afecta el hidrógeno y el nitrógeno. Es decir, uno de los 4 elementos que conforman la vida. Simbólicamente significa que cuando te alejas de las partes espirituales, te alejas de la esencia de tu ser. Y no hablo de religión, amigo. No estoy hablando de catolicismo ni cristianismo. Estoy hablando de cosas espirituales que ya tienes grabadas en tu ser. Si te alejas de ello, te vas a enfermar porque alteras el hidrógeno, el nitrógeno o el oxígeno o el carbono. ¿Y cómo podemos aplicar esto para el éxito? En las técnicas de programación neurolingüística podemos hacer una regresión con la línea de la vida al momento en que alteraste esta composición de los elementos. Y haciendo una técnica específica, modificar esta actuación, volver a acomodar el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el carbono, y de esa manera activar tu éxito. Entonces, en todas las células de tu cuerpo está presente el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el carbono. Y si decimos que el microchip y la membrana son programables, a través de los pensamientos que tienes negativos, mandas a través del sistema límbico una serie de químicos nefastos, que una vez que llegan a la membrana, van a alterar tu hidrógeno, tu nitrógeno, tu oxígeno y tu carbono. Y entonces el gen se va a afectar. Y ahí tienes una programación de no éxito. Y ahí estás programando el fracaso, la enfermedad, el cáncer, todas estas cuestiones que ahora los científicos nos dicen son genéticas. Es correcto. Sucedió en el gen, pero no sucedió en el gen solo. El ambiente de la célula penetró al interior con ciertos químicos que afectaron a los genes. Voy a repetir esto entonces. Lo que ves, lo que sientes, lo que oyes, entra a tu cerebro y a través de tu sistema límbico, estas emociones son convertidas en químicos, sustancias químicas que se van a través de la sangre por todo tu cuerpo y van a llegar a cada una de las células de tu cuerpo. Una vez que entran y son químicos nocivos, van a afectar tu genética y van a enfermarte, van a hacerte una persona mediocre, van a impedir tu éxito. El código del éxito está en tus pensamientos. Si tú tienes pensamientos negativos, estás enviando químicos negativos a tu cuerpo, a cada una de las células de tu cuerpo, que como un microchip en la membrana permiten entrar y salir información y se programan negativamente y se programan para el fracaso. Así de sencillo. Resumiendo todo esto que estamos viendo, aquello en lo que más pensamos finalmente es en lo que nos vamos a convertir, nuestra realidad. Fíjate cómo tuve que hacer todo este análisis
y meter esta pequeña parte del código del éxito para explicarte cómo cada una de las células de tu cuerpo se va a afectar por tus pensamientos. Esto que te presenté, amigo, es totalmente científico. Lo puedes verificar, cada una de las cosas que te he dicho, lo puedes verificar en la internet. Puedes tomar artículos, puedes buscar al pez amarillo y ver si es verdad que el cáncer se genera cuando se altera el hidrógeno, el nitrógeno. Y te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Cómo cuando se mueve tu parte espiritual dentro de cada célula donde está grabado el nombre de Dios. Y no hablo del Dios católico ni del Dios budista, ni hablo simplemente de esa cosa que hablaba Einstein, esa inteligencia superior que es evidente se está plasmando en el mundo. Entonces, fíjate qué cosa tan maravillosa. Si crees en un Dios, si crees en la evolución, lo que quieras, te dio un poder, el poder de crear y programar tu vida. Si tienes pensamientos positivos, estás a través de tu sistema límbico enviando químicos positivos que a través de la membrana de tus células, que son como un microchip, entradas y salidas, van a permitir entrar esos químicos buenos o malos. Y esos químicos buenos o malos van a fastidiar tu célula y tu genética, o van a hacer una célula poderosa y una genética exitosa. Aquello en lo que más pensamos se convierte en tu realidad, demostrado científicamente. Esto no es teoría, esto no es pensamiento positivo, esto es una realidad. Todo lo que ves, todo lo que sientes, todo lo que oyes, entra a tu sistema límbico y se convierte en químicos. Esos químicos pueden ser buenos o malos. Cuando llegan a la membrana, que es el verdadero cerebro de la célula, se programa la célula. Entonces, esto es algo verdaderamente interesante. No me quise alargar mucho en lo del oxígeno, nitrógeno, carbono. Probablemente vas a encontrar que el elemento del carbono no lo puse. Es porque no quiero alargarme mucho. Lo voy a presentar en las filminas porque te voy a mostrar algo muy interesante. No me quiero meter a eso. Cuando yo lo leí me impactó mucho. El carbono sale de sumar las letras previas. Sumas la Y, la H y la B. La G aparece de la suma de todas estas. En las filminas que te voy a entregar ahí vas a ver esto. Y corresponde a la letra G, que es Gmail, que es por eso Yahvé. Déjame decirte algo. Eso nos hace hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono. En el nombre superior que en la Biblia aparece, no aparece la G, no aparece el carbono. Por eso no te quise complicar más la explicación. Pero ¿sabes por qué no aparece? Porque ese es el elemento que nos hace diferentes a Dios. Somos 75% parecidos a Dios y 25% diferentes. No somos exactamente iguales. Es una maravilla lo que te estoy diciendo, pero no quisiera complicarte. Te prometo que en algún día, en otro seminario, te presento esta cosa tan interesante de los elementos químicos. Pero el descubrimiento es que el carbono, que es el elemento que más hay en la Tierra, no está presente en el nombre de Dios. Es decir, somos 75% parecidos a Dios, 25% diferentes. No somos exactamente iguales desde el marco de referencia de esta parte científica que estamos viendo. No me quiero meter, como te digo, soy muy respetuoso de tus creencias religiosas. Si eres católico, si eres cristiano, si eres musulmán, muy respetuoso de lo que tú creas. Te estoy presentando simplemente una sorprendente coincidencia entre la numerología que le daban hace 2000 años los hebreos al nombre de Dios que está escrito en la Biblia y en lo que ahora los científicos le llaman tabla periódica de elementos. Y cómo aparece que cada una de esas letras que tienen número corresponden al oxígeno, al nitrógeno y al hidrógeno. Y que la suma de los tres nos da el carbono, que como tú sabes es el elemento más poderoso en la Tierra. Es más, si tú eres ingeniero químico, estudias química del carbono, porque todo está relacionado con el carbono. Es un tema apasionante, amigos, es un tema increíble. Me quiero quedar
En algún día les prometo, haremos un teleseminario solamente de esta parte. Nos da para hablar maravillosamente de esta parte. Sorpréndete, maravíllate de cómo es posible esa coincidencia entre el nombre y la numerología que asignaron hace 2000 años los hebreos en la Biblia a las letras y la tabla periódica de elementos donde aparece el nitrógeno, el oxígeno, el carbono y el hidrógeno. ¡Qué impresionante! Toda célula de tu cuerpo tiene tatuado el nombre de Dios. ¡Wow! Si lo crees o no, te respeto. Solamente sorpréndete y analízalo con toda la objetividad científica que seas capaz. Lo que te estoy diciendo ahora es que estamos hablando del código del éxito. Y qué difícil decirle a una persona, no pienses negativo. Mejor te lo explico así, amigo. Lo que ves, lo que sientes, lo que oyes, se graba en tu cerebro. A través del sistema límbico se convierte en químicos, que cuando tocan la membrana, que es el verdadero cerebro de la célula, permiten que entren sustancias negativas o positivas y programan tu célula. Y entonces sí se programa tu gen, porque es afectado por el ambiente de químicos que están en el interior de la célula. Aquello en lo que más pensamos se convertirá finalmente en tu realidad. En ese sentido, somos los artistas, pero también somos la obra de arte. Tus pensamientos de arte, de éxito, de belleza, te convierten en una persona bella, en una persona artística. Tus pensamientos de miseria, de pobreza, a través de tu sistema límbico y los químicos que van a llegar a tus células, te convierten en una persona pobre y enferma. Somos entonces poderosos para ser los artistas, pero también de lo que pensemos y del tipo de pinceladas que demos en nuestro cerebro, seremos la obra que somos en la vida. Una persona exitosa, una persona de triunfo, o una persona deprimida, o una persona enferma. Esto es lo que estoy tratando de decirte. ¡Qué maravilla! Entonces, para pasar después a otras cosas que quiero platicarles, el primer paso, quizás el más importante, amigo, que te puedo compartir en estas 2 horas de este teleseminario para activar el código de tu éxito, es estudiar detenidamente en qué estás gastando tu energía mental. Esos 20,000 a 60,000 pensamientos que tienes por día, ¿a dónde los estás orientando? Al éxito. Tu sistema límbico va a enviar montones de químicos a las células de tu cuerpo positivos. No, lo estoy usando en enojarme, en deprimirme, en enojarme con el mundo, con la economía. Tu cerebro, a través de tu sistema límbico, va a enviar millones de químicos a las células para hacerle un daño a las células y también para que una vez que entren a la célula afecten el medio ambiente a tu genética. Y entonces aparece la enfermedad genética. Tienes que pensar en dónde estás gastando tu energía mental. ¿Qué estás haciendo con los 20,000 a 60,000 pensamientos que tienes al día? Los pensamientos, estos 60,000, de 20,000 a 60,000 pensamientos que tienes diario, dan como resultado la energía que estás enviando al entorno de tus células. Quiero que con esto te lo acabo de poner bien claro. Y como consecuencia, ese es lo que está pasando en el interior de tus células. Se ha comprobado matemáticamente. Incluso en nuestros cuerpos, nuestros átomos, las moléculas, están cambiando información constantemente y de manera instantánea. Y si esta información llegó a través de químicos negativos, la información que están intercambiando tus células, las moléculas, los átomos, es una información negativa. Que una vez que penetra al interior de tus células a través del cerebro, que es la membrana, y que está siendo programado por ti negativamente, va entonces, sí, amigo, a generar esa diabetes de origen genético. Porque el entorno en el interior de la célula, alrededor del núcleo, ha causado un daño que va a terminar trastornando el código genético de tu vida, generando la enfermedad genéticamente. La diabetes genética
los infartos, las situaciones, por eso te pregunta el doctor, ¿en su familia hay antecedentes? Perdón, en tu familia hay antecedentes, en tu familia hay esto, es por esto. Amigos, si quieres activar el código del éxito, lo primeritito que hay que hacer es enfocar en dónde estás enviando la energía. Estos 60,000 de 20 a 60,000 pensamientos diarios. Porque como ves en la filmina, eso es lo que estás enviando a todas tus células. Una de las sugerencias que les hago se llama dieta mental. ¿Cómo no vas a enviar negatividad a las células de tu cuerpo? ¿Cómo no vas a enviar químicos nefastos si solamente ves noticieros con violencia? Si solamente lees periódicos de violencia? Si solamente ves un mundo afuera de violencia? Te recomiendo que te pongas a dieta mental. Así como la gente se pone a dieta para quitar la grasa, los azúcares, las cosas nefastas de tu vida, ponte a dieta de imágenes, de pensamientos y de tonterías que estás viendo en los noticieros y en los periódicos. Violencia, depresión, pesimismo, y que además los noticieros están enfocados solo en darte esas imágenes, solo en mostrarte la cosa negativa, porque cuando hay una noticia buena, esa no es noticia. Tiene que ser negativa, con violencia y muy difícil. ¿Qué pasaría si durante una semana decidieras dejar de escuchar noticieros? No levantarte en la mañana y lo primero que haces es prender las noticias negativas que te van a presentar el noticiero matutino. ¿Qué pasaría si dejas de leer los periódicos una semana en las secciones del mundo y solamente lee deportes o lee sociales? ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería si te pones a dieta mental? Dejarías de estar recibiendo a través de tus ojos, tus emociones y tus oídos imágenes negativas que a través de tu sistema límbico se convierten en químicos negativos, que cuando llegan por sangre a la membrana de tus células generan sustancias tóxicas y nefastas al interior de tu célula, y que éstas van a afectar al núcleo, generando cambios en los genes. Y entonces tienes un código genético del fracaso, de la enfermedad, de la impotencia. No va a pasar nada. Pruébalo durante 8 días. Así como te dije, pon atención a lo que estás pensando. Prueba ponerte a dieta mental 8 días. Regálate 8 días. Y terminamos una reflexión diciendo el significado práctico del poder del pensamiento. Tus creencias se convierten en tus pensamientos. Lo que tú crees se convierte en tu pensamiento. Tus pensamientos se convierten en tus palabras. Tus palabras se convierten en tus actos. Tus actos se convierten en tus hábitos. Tus hábitos se convierten en tus valores. Y tus valores se convierten en tu destino. Fíjate lo que te estoy diciendo. Tus creencias se convierten en tus pensamientos. Tus pensamientos, las palabras que expresas. Tus palabras, tus conductas y tus actos. Los actos se convierten en hábitos, los hábitos en tus valores. Y simplemente tus valores determinan tu destino. Por eso le llamamos activa tu código del éxito. Cambia tus creencias, cambia tus pensamientos, para que cambien tus palabras cambien tus actos, tus actos cambien tus hábitos, y tus hábitos cambien tus valores y tu destino.